En este capítulo de Ser Influyente te voy a estar hablando de dos fenómenos psicológicos que afectan a nuestra capacidad de persuadir a los demás. En este capítulo te voy a estar hablando del concepto de priming y el concepto del contraste. Los dos parte del comportamiento humano y que te van a permitir ser más influyente. Y es que el concepto de priming procede del behavioral economics, es decir, la economía conductual, y lo que nos dice es que las personas delante de las primeras palabras que son emitidas generan un contexto particular que acaba afectando a lo que se dice después. De este modo, imagínate que yo te digo, Juan es buena persona, pero no trabaja tan duro como podría. Esto genera un contexto inicial donde buena persona y Juan quedan unidos y por lo tanto se fija ya una idea de Juan. Ahora, si yo lo que te digo es Juan se debería esforzar más, pero es buena persona, ahora lo que se queda fijado o se queda imprimido, ese priming en tu cerebro, son las primeras palabras que tienen que ver con que Juan debería trabajar más o esforzarse más. Por lo tanto, fíjate lo interesante que es que las primeras palabras de aquello que decimos acaban afectando a lo que viene después. Es como que la persona se queda ya con esa idea y la va arrastrando a través de la conversación que tienes con ella. Supongo que a estas alturas y con lo que ya te he dicho, te estás dando cuenta de la importancia que tiene escoger muy bien las primeras palabras que utilizas. Y es que muchas veces nuestra manera de comunicarnos no es necesariamente ordenada. De hecho, nuestro cerebro funciona por asociaciones y acabamos hablando bastante desordenadamente y hasta te diría inconexamente, pero lo que solemos hacer muchas veces es utilizar la famosa cláusula adversativa del pero o la cláusula adversativa del aunque. Bien, aunque voy a hacer otro podcast que tenga que ver solo con esto, quiero aclarar que ya sabes que hay gente que va diciendo el pero no se puede utilizar, etc. ¿Por qué? Simplemente, y aquí hago breve resumen de lo que va a ser un podcast específico sobre esto, pero es que cuando yo digo Juan es buena persona, pero tiene que esforzarse más, ese pero está como haciendo que la parte inicial pierda fuerza. Eso es la función del pero. Ahora bien, ciertamente, y aunque eso pueda ser así, fíjate que he utilizado otra cláusula adversativa, también es cierto que podemos utilizar el pero. Ahora, no es lo mismo decir Juan no trabaja lo suficiente, pero es buena persona, que aunque esté ese pero que intenta restarle fuerza a lo del inicio, pero ya se ha sentado un contexto. Y aquí es lo que es relevante. Por lo tanto, date cuenta que las primeras palabras afectan mucho a lo que sucede después. Esto es el efecto de primacía, pero el efecto de primacía, como te decía, viene de la economía conductual. Luego, ¿cuál es la relación? Bien, la relación es que cuando nosotros estamos expuestos a números más grandes, por ejemplo, si yo te digo cuál es la población de la Tierra y tú me dices, pues 8.000 millones de personas, por ejemplo, depende del momento. Y te digo, oye, ¿y cuántos kilómetros hay de aquí a otro país? Pues 15.000. Esos números son grandes. Y si luego te digo, oye, ¿qué te parece este producto que vale 3.000? Como vengo de números más grandes, lo que nos dice la economía conductual es que la persona no le parece tan caro porque proviene de números más grandes. A diferencia de si yo digo, oye, ¿cuántos dedos ves en esta mano? 5, 4, 3, 2, los que sean, pero son pocos. Y luego te digo, oye, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Y ahora te digo, ¿qué te parece este producto que vale 3.000? Es más probable, o esto es lo que nos dicen los estudios, que la persona le parezca más caro proveniendo de números más bajos que si proviene de números más grandes. Ahora, tú podrías decir, bueno, pero esto no es por contraste. Esta es la segunda parte de lo que te quería contar. La primera es que los números, las sensaciones, las palabras, todo ello generan un contexto. Pero además de ese contexto, hay otro fenómeno que Cialdini, uno de los psicólogos
que ha estudiado más la persuasión, Robert Cialdini, habla que casi es una ley. A mí me parece un poco exagerado hablar de leyes, se debería hablar más bien de un modelo y de una hipótesis, pero bueno, esto es mi opinión. Habla de la ley del contraste en sus leyes de la persuasión. ¿Qué es la ley del contraste? Lo que te dice es que nosotros, los seres humanos, para evaluar algo, lo que hacemos es compararlo con algo más. Esto es algo que en economía conductual también se ha utilizado desde hace muchísimos años, y es el concepto de si yo te pongo dos productos similares, yo quiero que te quedes este, y a este de aquí le pongo un precio mucho más elevado, y tú ves este, comparado con este, te parece que este es más barato. Obviamente lo es, pero hasta el valor queda afectado por eso. Vas a decir, pues igual me interesa más este porque esto es muy caro. Si al revés lo hubiéramos hecho, si te hubiéramos puesto un producto mucho más barato y el producto que yo quiero venderte, la diferencia sería más elevada. Pongo un ejemplo, cómo se venden teléfonos, cómo se venden coches, cómo se venden todos estos productos. Hay un producto de gama muy baja, con un precio muy bajo, y hay un producto de gama premium, súper alto. Y entre estos dos productos se pone el que se quiere vender más. Ciertamente habrá gente que va directamente a ahorrarse el máximo dinero posible, con lo cual el producto de gama más baja ya le sirve. Y siempre hay aquellos que quieren el top del top del top y se van a comprar lo más caro que haya porque es lo que sea, que les gusta mostrar lo mejor, será la razón que sea, pero hay gente que se va a comprar el top, algunos, poquitos, la campana de Gauss, y algunos que se van a comprar el más barato. Pero lo que pasa psicológicamente es que la gran mayoría de la gente miran al caro, y si el caro vale, si estamos hablando de un vehículo, 40.000, y el más barato vale 10.000, y el del medio vale 20.000, tenderán a ir a buscar el de 20.000. Si solo hubiera el de 10 y el de 20 les parecería el doble de caro, evidentemente, que el de 10, y seguramente irían a comprarlo menos, les parecería excesivamente caro. Esa es la ley del contraste, es decir, si yo genero algo para comparar que se aleja por debajo o por encima de lo que yo quiero, la gente tenderá a ir a eso de ahí. Ahora combínalo con el priming, porque de hecho lo que podemos hacer es establecer un marco donde haya un elemento muy superior de precio o hasta de tareas. Imagínate que alguien le diga, oye, se tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Ahora, si puedes llegar hasta aquí, ya me conformo. Esa es la ley del contraste, pero también tiene un priming. Porque si tú le dices a la persona, oye, tenemos una urgencia, la palabra urgencia genera esa primacía. Tú dices, tenemos una urgencia y hay un montón de trabajo para hacer. Este trabajo se tiene que redactar el proyecto, se tiene que revisar ese proyecto, que no haya ningún tipo de falta de ortografía ni error numérico. Además, se tiene que preparar el PowerPoint y encima de todo esto se tiene que hablar con el equipo para que todo el mundo esté alineado. Ahora, si me puedes ayudar en la generación del proyecto, te lo agradeceré mucho. Eso es diferente a decir, oye, mira, necesito un favor, y es que necesito que me ayudes en la preparación del proyecto. Algunos van a pensar, y tienen toda la razón del mundo de pensar esto, oye Xavi, ¿esto no es manipulación? Bueno, esto de hecho es influencia. Estamos influyendo a la mente de la otra persona. Muchas veces esto lo hacemos sin darnos cuenta, esa es la realidad. Pero lo que aquí es interesante es cómo utilizar esto para el bien de todos. Imagínate que a esa persona le pareciera que hacer un proyecto es algo que se escapa de sus manos. Pues bueno, lo que puedes hacer es generar un priming y un contraste lo suficientemente alto para que eso le parezca aceptable. Al final gana todo el mundo, probablemente. Esto por un lado. Por el otro lado está que ese priming lo puedes utilizar mucho a favor de la otra persona. No es lo mismo decirle a la persona, oye, quiero que me ayudes en este proyecto, que decirle, oye, tú que eres una persona que estás implicada, tú que eres una persona que sacas las cosas adelante, ¿me puedes ayudar con esto? Ese priming inicial que estás haciendo está sentando el contexto para que la persona tenga
otra predisposición diferente. Evidentemente, y como siempre, esto, y siempre lo he dicho en este podcast, solo son herramientas. Ninguna de ellas es la llave mágica que va a abrir las puertas o las compuertas del cerebro de otra persona. No es eso lo que estamos buscando, sino lo que estamos buscando es que diferentes piezas, al unirse, estas piezas construyan algo que sea la herramienta de persuasión. Seguramente ninguna de ellas por separado lo consiga, pero juntando varias piezas estás armando una estructura mucho más robusta. Por lo tanto, acuérdate, cada vez que empieces una reunión, cada vez que empieces una llamada telefónica, cada vez que empieces una conversación con alguien, escoge muy bien las palabras iniciales y piensa además cómo puedes generar un contraste que sea lo suficientemente atractivo para que la persona que te está escuchando decida quedarse con la opción que tú estás buscando, o al menos que se acerque lo máximo posible a esto. A esto se le llama también ilusión de alternativas. Te pongo varias alternativas, quizás 3, pero definitivamente, escojas las que escojas, también me va a interesar a mí. Construir una ilusión de alternativas puede ser un poco más complejo, lo dejaremos para otro episodio de Ser Influyente. Y acuérdate que si te ha interesado, si no estás suscrito, suscríbete y acuérdate que en mi página web, talentinstitute.com, puedes también suscribirte al newsletter Ser Influyente.